Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 24 de abril del año 2019. Los saludos van para Guillermo Fossati. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? A su lado, a la izquierda de Guillermo, a mi derecha, Edgardo Rubianes. Buen día. Paso para el otro lado de la mesa, de espaldas a la Plaza Independencia. A mi izquierda, Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? Y a la izquierda de Fernando, Buenir Sartú. Es normal, siempre hemos estado en esta discusión. Siempre estamos acostumbrados. Buen día, buen Y día. de espalda a la torre ejecutiva. Y de espalda, los dos de espalda a la torre ejecutiva y yo a la derecha, a la izquierda. Sí, las referencias geográficas dan para mucho. Sí, sí. Valía la pena ponerlas ahora para dejar todo un tema de conversación aparte. Tenía mala intención, ¿no Sí, te parece? sí, sí. De espaldas a la torre ejecutiva y a la izquierda el otro. Sí, sí, sí. No. Bueno, acá tenemos a Edgardo y a Guillermo de espalda a los libros. Eso es imposible. Entonces, por eso, da para mucha confusión. Mejor nos metemos en el primer tema de hoy. Dale. El ministro de Economía, Danilo Astori, salió el lunes al ruedo electoral con cuestionamientos hacia algunas propuestas de candidatos de la oposición, pero también con una dosis de autocrítica sobre lo ocurrido en los gobiernos del Frente Amplio. En la noche, Astori encabezó un acto de relanzamiento del Frente Liber Seregni. Allí sostuvo que Uruguay cambió para bien en los últimos 14 años, pero pidió no ser autocomplaciente. El ministro indicó que estos gobiernos no han sabido, por ejemplo, manejar la calidad del gasto público, y esa es una falla a corregir. Dijo que no se ha avanzado lo suficiente en materia de seguridad pública y educación y que, en cuanto a vivienda, hay deficiencias fundamentales que se deben superar. Además, pidió ser muy firme contra la corrupción, que, destacó, afectó al oficialismo. La corrupción también llegó a nosotros y eso no lo podemos permitir. Se me podrá decir, y ustedes podrán estar pensando, que la corrupción uruguaya es menor que la que hubo en el resto de América Latina, que fue gigantesca. Y sería verdad si ustedes dijeran eso. Pero no hay corrupciones grandes y corrupciones chicas. Compañeros, la corrupción es corrupción. Y no la podemos admitir en nuestras vidas. El ministro de Economía también criticó ese mismo día a la oposición. Por ejemplo, en una entrevista en Radio Montecarlo, Astori calificó como superficiales y muy similares la propuesta de Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo y la de Luis Lacalle Pou de reducir el gasto público en $900 millones por año. Yo creo, dijo, que ambas propuestas son muy superficiales porque no están asentadas en aspectos concretos que revelen conocimiento de cómo funciona el Estado por dentro. Bueno, cuéntenles a los oyentes qué sacaron de esta aparición. De las críticas a la oposición, yo creo que no son del todo justas, por lo menos están fundadas en un preconcepto según el cual la oposición no conoce el funcionamiento del Estado, cosa que no es así. En todo caso, las críticas que puede hacer hoy la oposición son bastante más realistas que las que hacía el propio Astori cuando era uno de los asesores del Frente Amplio y hablaba en relación a la deuda externa, al déficit fiscal, al gasto público, etcétera. Situación que después cambió, es decir, Astori tuvo un cambio muy significativo. En cuanto a la autocrítica, yo creo que es algo a valorar porque no está bien criticar a veces, como hemos hecho, la soberbia del gobierno y no reconocer lo que es un gesto de autocrítica de quien tuvo la conducción de la economía, ni más ni menos. Pero sí creo que entre comillas, relanzamiento del Frente Liber Seregni pone de manifiesto una dificultad grande y me da la impresión que queda reconocida en los testimonios de Astori, de el propio senador Michelini, de Ferreri, de Maía. El Frente Liber Seregni ha perdido fuerza, ha dejado de ser el contrapeso de una izquierda más, a mi juicio, antigua, pero digamos que es una calificación, pero ha dejado de ser el astorismo, el Frente Liber Seregni, la garantía que en algún sentido mucha gente, muchos ciudadanos
advirtieron en cuanto a que el Frente Amplio no se iba a descarrilar, y creo que pretende recuperar eso con este relanzamiento. Parece bastante claro que hay una decisión del Frente Libre Sereñi de reaparecer, de marcar presencia, en buena medida, según se ha explicado, para contestar a ese discurso, el que tú acabas de plantear, que es un discurso que, por ejemplo, ha manejado Julio María Sanguinetti, por citar un caso, y lo han manejado otros dirigentes de la oposición, un discurso del estilo de ojo con un nuevo gobierno de Frente Amplio, porque Astori y su gente ya no tienen el peso. Y lo ha manejado la realidad, Emiliano, porque si quien condujo la economía 15 años casi no pudo administrar la forma en cómo se gastaba, fíjate cuál será la situación dentro del Frente. Cosa que, por otra parte, fíjense que Michelini, por ejemplo, dice no habrá triunfo del FA con un Frente Libre Sereñi débil, porque lo está. Después Ferreri dice hay que cambiar la estructura del FA para tener peso. Maía dice se necesita una profunda autocrítica del funcionamiento del Frente Amplio, y dice el senador Michelini, somos la garantía de una correcta administración del gasto público. Bueno, pero ¿cuál es la realidad cuando justamente la autocrítica es eso, no? A ver cómo se distribuye la palabra. Dale tú, Ricardo. Dale. Linda mesa me mandaste, ¿no? Con 3-1 está complicado. Bueno. Con los temas. Nadie se da por el único que acá hay una cosa, dos planos, ¿no? Uno tiene que ver con esto que estaba planteando Fernando. En realidad el Frente está en un proceso de renovación. Acá mi opinión es que tanto el Frente Libre Sereñi como el MPP van a tener menor presencia de lo que tenía anteriormente. Emerge. ¿Tú ves también al MPP cayendo? Sí, creo que sí, porque creo que el MPP, la fuerza que más, el elemento más convocante que tiene es el PP. ¿Pensás que va a perder el Frente Amplio? No, ¿y por qué? Y si nada menos que estos dos los pones que van perdiendo, ¿dónde encontrás que recaudan votos? Es un proceso de renovación que se está dando. Y yo creo que es un proceso de renovación. Hay nuevos sectores que están. Todavía vamos a ver el proceso como sea. Yo creo que hay un proceso de renovación que no se expresa solamente en la clásica bipolaridad mayoritaria que se ha dado históricamente. Las figuras nuevas generan. La propia Carolina Cose está planteando armar su grupo, digamos. O sea, eso es una nueva realidad, no es simplemente una representante del MPP, está queriendo armar su grupo. Hay otros grupos pequeños que se han empezado a desarrollar. Veamos cómo se juega. El Frente está en un proceso de renovación. La propia realidad del Frente Libre Sereñi, con Michelini abriéndose, digamos, abriendo como un sublema, digamos, o un sector dentro del lema, el sublema Frente Libre Sereñi, expresa también la necesidad de marcar un perfil. Ese es un juego que está, quizás lo que está llamando la atención de ponerlo hoy en la mesa, tiene que ver que el Frente, en este periodo, con los 4 candidatos, se han mostrado de una forma bastante compacta, si se quiere, frente a la realidad de los otros partidos, donde tenemos 4, 5, 6 sectores que se están pegando fuerte, y en el caso del Frente no ocurre. A mí lo que me interesa globalmente es la discusión que planteó Danilo en torno a las propuestas programáticas que están siendo levantadas por los otros candidatos. Enseguida vamos a Ese es el punto para mí medular sobre el que quiero. Guillermo. Bueno, yo engancho precisamente con esto último que estás diciendo, porque de hecho Astori señala expresamente, dice, falta de seriedad, irresponsabilidad y demagogia de algunas promesas de la oposición. Y lo dice quien hace 5 años prometía no subir impuestos y lo subió 4 veces. Y lo dice quien en el año 2013 se interpeló al ministro de Economía, Lorenzo, y Bordaberry junto con Luis Alberto Heber presentaron una moción de aumento de los controles del gasto público y empresas públicas, y Astori votó en contra. Es decir, hoy Astori dice que hay que controlar el gasto público y claramente no es lo que se ha hecho. Es decir, hay una enorme distancia entre lo que se dice y lo que se hizo. Por lo cual, no sé si esto es parte del reconocimiento de esa autocrítica de la cual luego ingresa a expresar, a pesar de que también allí es curioso, porque es una autocrítica de carácter relativo. Es decir, cuando plantea no se alcanzó lo suficiente en materia de seguridad, uno se pregunta qué quiere decir, cómo define alcanzar logros Astori, porque en realidad lo que pasó en materia de seguridad
lo único que podría decirse que mejoró en materia de seguridad son el presupuesto del Ministerio del Interior. El resto, que son los resultados, son todos negativos. Todas las estadísticas son negativas. Por lo tanto, la autocrítica está muy limitada en ese sentido, pero bienvenida, porque vaya que hace falta la autocrítica en todos los sectores políticos. La autocrítica debería ser algo bienvenido. El otro componente que es interesante, porque antes parecían ponerse como vacunados e inmunizados contra la corrupción, y entonces ahora hablan de que la corrupción también nos llegó, sin entender que la corrupción forma parte de la naturaleza humana y es un riesgo que está presente en cualquier situación de colectivo social, y por lo tanto, en realidad, la sociedad debe protegerse de precisamente ese tipo de desvíos de la conducta, ¿no? Juanir. Sí, yo no coincido con la visión de Edgardo sobre renovación del Frente Amplio. A mí me parece que el Frente Amplio, la renovación se expresa precisamente en discrepancias, en diferencias, en distintas actitudes frente a los problemas. Y cuando uno mira las 4 candidaturas del Frente Amplio, son el mismo producto con un ligero tinte saborizado distinto, pero en el fondo es el mismo producto. Es decir, que Carolina Cose plantee formar un grupo, bueno, solo responde a que es candidata, pero no hay una percepción de la realidad cosística, digamos, que justifique crear un sector nuevo. Y uno ve la actuación parlamentaria de todos los sectores del Frente Amplio, han votado uniformemente todo lo que ha salido. Si yo creo que uno de los problemas que tiene el Frente Amplio... La unidad de acción es un bien histórico del Frente. No sé por qué te llama la atención. No me llama la atención. Digo simplemente que no implica renovación, porque la renovación implica debate, surgimiento de ideas nuevas, de actitudes nuevas. Miradas diferentes. Miradas diferentes. No veo ese fenómeno dentro del Frente Amplio. Digo, ni me va ni me viene, o sea, estoy bien, digo, pero creo que no está pasando por allí la renovación. La prueba está que los hechos, si se quiere, más relevantes políticamente, están gestando por fuera del sistema de partidos, ¿no? Porque este es un fenómeno muy peculiar. El partido de gobierno tiene esa actitud monolítica, la oposición no parece actuar como oposición en los temas sustanciales, y por ejemplo, la campaña sobre la bancarización surge desde fuera del sistema político. Los debates sobre muchísimos temas están surgiendo, sobre el tema de seguridad social, sobre el tema del riego, sobre el tema de UPM. Todas esas iniciativas están surgiendo de la sociedad y no de los partidos políticos. Me parece que ahí hay un tema interesante. A ver, ¿por qué el sistema? Ya no hablemos del partido de gobierno, que es monolítico, sino que tampoco la oposición es capaz de debatir los temas sustanciales, ¿no? Vayamos a los temas de debate. ¿Qué decías tú, Edgardo? No, por ejemplo, digo, yo, ayer tú hacías la entrevista a Azucena, ¿no? Azucena Arbeleche, que asesora económica de Luis Lacalle Pou. Que me cae simpática, es muy sólida. Pero yo voy a los números, ¿no? Acá estás deteniéndote en una de las críticas de Astori. Es una crítica la de del Astori. Plan de rebaja de $900 billones en el gasto público que maneja Lacalle Pou. Claro, que de los cuales hay un aspecto central que no solo lo dice Lacalle, porque también lo dijo Sanguinetti, lo ha dicho Talvi, lo ha dicho algún otro, en torno al tema de los funcionarios públicos, el descenso de los funcionarios públicos, el recorte en el número de los funcionarios públicos, partiendo de la base de que se pueden bajar unos 5.000 o algo por año, y lo cual significarían como $100 millones de ahorro por año. Eso lo ha dicho Lacalle, lo ha dicho. Cuando uno entra a mirar, se ha generado un planteo, una visión de un incremento de los funcionarios públicos que es interesante observar a partir de datos concretos, precisos, que está hecho Deloitte, que ha publicado recientemente, que señala dónde ha crecido los funcionarios públicos. Entonces tenemos que los funcionarios públicos pasó a ser en el 2007, todos los funcionarios públicos, todos los vínculos públicos, ya sea funcionarios o otros vínculos laborales, de 254.000 a 310.000. Hay 55.000 nuevos
vínculos laborales con el Estado que se han desarrollado. Fíjate vos que en el 2005 habían 230.000. Bueno, yo tomo las cifras estas. 254 a 310.000 pasaron, 55.000. ¿Dónde se ha dado? 31.000 corresponde a ANEP. Maestros, profesores, etcétera. 6.000 la universidad. 8.000 ACE, o sea, salud pública, lo que sería antes salud pública, la parte de práctica, operativa, no el Ministerio de Salud Pública. Y 4.000 y pico más en el Ministerio de Interior. Si uno suma eso tenemos el 55% de los aumentos de funcionarios públicos se ha dado en la salud, policías, para esquematizar, policías, docentes y enfermeros y doctores. O sea, el grueso, que por un lado se dice que no se quiere recortar. Por otro lado, hay un número de otros aumentos que tienen que ver con gobiernos departamentales, que la otra vez cuando tocamos el tema colateralmente, que hablamos de esto, tú decías que asumías, Emiliano, de que no estaban los gobiernos departamentales incluidos. Están incluidos en el número global que se da de aumentos, se incluye sector sobre el cual no se puede actuar. O sea, en total eso nos da como el 70% de los empleos públicos que corresponden a esos sectores y que son los que no se van a tocar. Entonces, cuando se está diciendo que se va a reducir de una forma aparentemente fácil el número de empleos públicos, a mí me gustaría que fuera más preciso dónde va a ocurrir ese censo, porque no se está dando en eso. Cuando por otra parte... Lo que se propone, recordemos, es que de las vacantes que se producen año a año en el Estado, ¿sí?, no cubrir el 21%. Pero las vacantes se producen en esos sectores también, ¿o no? Bueno, ¿Quiere decir? Que no, justamente. Está bien, Edgardo, pero vos partís sacás la foto del 2005 y sacás la foto hoy, ¿sí?, y solo contás los 50 y pico de mil de diferencia. Pero no te olvides que en todos estos años se han jubilado, han fallecido, han renunciado decenas de miles de funcionarios públicos. ¿Y si son docentes? Vos partís de la base que los 250 y pico aquellos no eran posible disminuirlo, y es todo lo contrario. No se habla de quitar policías, quitar maestros, etcétera. Se habla de meter un poco más la mirada. No te olvides, además, que... Sin desconocer que entre el 2005 y ahora crecieron en 70.000 los funcionarios públicos. Sí, por eso. Pero además que se proveyeron todas las vacantes y además se le montaron más. Pero voy a lo siguiente. Por eso yo hoy, en el matiz, si hay o no renovación en el frente y cómo se engancha con todas estas propuestas... yo creo que la renovación en el frente fracasó. Es decir, cuando fracasa el astorismo, que no puede imponer una concepción distinta que va en el tema de la calidad del gasto público y apunta a esto, ya pasaron 15 años. Es decir, pedirle ahora a la gente que le renueve ese centro que votó al astorismo para hacer el contrapeso, es todo lo contrario. Entonces, pero voy a lo siguiente, las propuestas que hace la oposición son legítimas que las haga. Porque me hace, lo que pasa es que hay un problema que es el siguiente. Cuando uno está en el gobierno, es diferente cuando está en la oposición, pero me hago cargo también de todas las partes, de todas las partes, porque acá también me hace acordar alguna parte del discurso de Astori, cuando el Frente Amplio se planteaba, por ejemplo, no pagar la deuda externa, y se decía, bueno, la deuda externa hay que pagarla. O cuando... Yo qué sé, Tabaré Vázquez pidió el default y no, mira, si el Uruguay incumple sus obligaciones ya no le queda nada, desaparece, en fin. ¿A qué me refiero? Y no, esto no se le imputo a Astori, que tuvo otro rol en esos aspectos, pero sí cuando se proponen mejor jubilaciones. ¿Cuántas cosas propuso el Frente Amplio y cuánto cumplió de toda aquella idealidad? Un montón. Desde la reforma agraria, la pobreza, deja la reforma agraria, la nacionalización de la banca. Fernando, está hablando de la reforma agraria, se planteó en el 71. En el 71, está hablando del 71. Claro. Porque, no, estamos ¿sabés qué pasa? Unos cuantos años. Pero todavía sigue apelando. Perdón, acabamos de festejar los 30 años del fallecimiento, de conmemorar los 30 años de fallecimiento de Sendik. ¿Tú lo festejaste? ¿Tú lo conmemoraste? Lo conmemoró el Frente como si fuera un héroe. ¿Cómo el Frente? Bueno, el MLN. Pero vamos cerrando el tema. Faltó la intervención segunda de Ovenir. Yo creo que hay algo que hay que tener presente.
Cuando se habla de los funcionarios públicos, en materia de números, se habla, lo mismo cuando se habla de gasto público en materia de pesos, nos salteamos muchas veces el problema central. La gestión del Estado es alarmante en el sentido de la calidad de los vínculos con el Estado, la forma en que se proveen los cargos de jefatura, todos a través de interinatos, todos, es decir, me pregunto en esas cifras cómo están contemplados los 200.000 convenios y programas y proyectos que reciben financiación a través de organismos. Digo, esto no es la realidad del Estado, cada vez menos es hay tantos funcionarios públicos, hay menos funcionarios públicos. Hay una maraña de relaciones vinculadas al Estado que establecen vínculos de dependencia, vínculos de clientelismo, que el día que entremos a analizar eso a fondo, se nos van a caer las medias. Esto no lo inventó el Frente Amplio, ya venía de antes, pero el Frente Amplio lo ha llevado al paroxismo en algunos casos. Es una valoración. Un comentario. Sí. Es una valoración personal tuya, muy respetable, pero no la comparto. Sí, absolutamente demostrable. Sí, demostrable. Los cargos ahora se hacen por concurso o por sorteo. No. Por concurso Analizar y por las sorteo. jefaturas en el Estado, Edgardo. No, las jefaturas y te vas a dar están- cuenta que son todas hechas a dedo, interinatos, mecanismos por los cuales se pone gente que está sometida al poder político. Esa es la realidad. Lo último, Guillermo. Astori, de hecho, al decir, porque él dice, no hemos sabido manejar la calidad del gasto público. Bueno, ese es un reconocimiento muy importante que está haciendo. Yo creo que se queda con la frase no hemos sabido manejar la calidad del gasto público porque no quiere entrar en la cantidad del gasto público. Los dos aspectos juegan, pero la calidad del gasto público es un componente central. El que no quiera ver que tenemos una asignatura pendiente en la calidad del gasto público no está en condiciones de gobernar. Sí, y hay una cosa Hay que sectores y sectores. me quedó en el tintero. Y es Hay que, sectores y sectores. esta sí- Del punto de vista de la gestión electrónica, por ejemplo, está dentro de los países que tienen mejor desarrollo de gobierno electrónico. No lo decimos nosotros, lo dicen de afuera cuando nos miran afuera. Claro, pero digo- ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista de la gestión se ha modificado ¿qué en dicen algo afuera? que no se ha modificado en Los de otros afu- países. los de afuera Eso son es una parte realidad. quedó- No, te decía que con respecto a las propuestas de los candidatos de bajar en tanto funcionario en cuanto... Esto es una engaña pichanga que ya lo conocemos. El pueblo lo sabe. Yo digo, no contrato funcionarios públicos, entonces hago comisión de apoyo como en salud pública, convenios de no sé qué. Y después esto entran no por se la- trata. entran por la ventana. Entra por eso. Claro, Entonces, y después el Frente tuvo que parte del incremento de estos funcionarios públicos que tú señalabas desde el 2005 y 2010 tiene que ver con haber regularizado esta situación de una cantidad. No regularizaron nada. Sí, regularizaron Mirá una cantidad. salud pública. Sigue existiendo la acaban- comisión de apoyo, que es una en la vergüenza, en la última una rendición vergüenza de cuentas- absoluta. En la última rendición de cuentas se regularizó una cantidad de funcionarios vinculados a las escuelas que no estaban regularizados. Es un ejemplo Hay concreto. cantidad de situaciones que no Son están las 10 regularizadas. y un minuto.